Bien, muy buenos días. Vamos a celebrar esta primera sesión, les diría extensa sesión, porque tenemos aquí un panel muy representativo y muy autorizado. Creo que no se sorprenderán y que no incurro en exageración alguna al afirmar que si miramos brevemente al retrovisor y hacemos balance de los hechos que se han producido en los últimos años, creo que vienen constituidos por un muestrario impresionante de imposibles que se han hecho realidad, de dogmas que se han relativizado y de realidades perennes que han caído un poco, les diría, como los cedros del Líbano de los que nos hablaba el escritor cristiano clásico. Me vino ayer esta idea a la cabeza cuando paseaba con el presidente de la Fundación, Ramón Jáuregui, por la avenida Campos Elíseos y vimos la residencia del embajador del Líbano con la bandera puesta donde estaba el cedro, que ya saben que es un símbolo de permanencia y de inmortalidad. Hoy la historia se conjuga en presente. Hemos visto esta misma semana la firma en Egipto y creo que en ese presente histórico que nos ha tocado vivir, México y la Unión Europea se configuran o se quieren configurar como dos actores principales. En los discursos inaugurales que hemos oído esta mañana, la Unión Europea, a pesar de sus carencias, es una gran potencia económica, comercial, financiera e industrial. Es el principal operador económico mundial, es el principal importador de bienes y les diría también que es el principal importador y exportador de inversión extranjera directa. México, y es un placer volver a estar en este querido país, es un país que realmente, por sus recursos naturales, por su materia gris, por su posición geoestratégica, por el dinamismo y la vitalidad de sus gentes y, desde luego, por las increíbles potencialidades que tiene, se sitúa, y lo estaba comentando hace un momento, como un país que va a estar pronto dentro del G8 y muchos analistas dicen que habrá como números 9 y número 10 dos estados europeos, Alemania y el Reino Unido. Precisamente por estas razones, por lo que la Unión Europea decidió constituir una alianza estratégica, la primera que hizo con un país de América Latina, y en ese sentido no hicimos, y había aquí algunas personas que estaban presentes en Bruselas en esos momentos, hicimos no el primer acuerdo con México de tercera y cuarta generación, pero sí, desde luego, el más ambicioso. Como la subsecretaria nos comentaba esta mañana, han pasado 25 años, el mundo ha cambiado y el tiempo es un poco, les diría, como en las fábulas de Esopo, lo mejor y lo peor de la vida. Por un lado, hace que nos acordemos de las cosas que nos quedan por hacer y que expresemos una satisfacción por lo que hemos hecho. Y en ese sentido tenemos este nuevo instrumento, el acuerdo que va realmente a poder permitirnos atender los nuevos desafíos que tienen nuestras sociedades, ¿no? El ascenso de potencias autoritarias, los graves conflictos internacionales, las profundas transformaciones que estamos viviendo y, desde luego, como decía Ramón Jáuregui, el presidente de la Fundación en su intervención esta mañana, los grandes cambios que se están produciendo en el escenario económico y político internacional, los más bruscos desde la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, para analizar todos estos elementos, tenemos una mesa con unos muy autorizados ponentes, muchos de ellos grandes amigos, que nos van a ilustrar acerca de realmente las opciones y las posibilidades que, desde el punto de vista político, comercial, económico, de inversión y, sobre todo, desde el punto de vista que va a tener para la repercusión de los ciudadanos y de las empresas, va a tener este acuerdo. Tienen ustedes sus biografías en el programa, solamente voy a leer sus nombres. En primer lugar, tenemos a Rogelio Granguillón, embajador de México ante el Reino de Bélgica al Gran Ducado de Luxemburgo, que va a intervenir online. Es el representante permanente, por supuesto, de México ante la Unión Europea. A Ismael Ortiz Fernández, que está a mi izquierda posicional, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Económica de la Secretaría de Economía. A mi buen amigo Félix Fernández Sou, director para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Él es un hombre muy modesto y muy discreto. Nadie quiere sacarle de su zona de gran discreción, pero lo cierto y verdad es que él ha jugado un papel muy relevante en lo que se refiere al nacimiento y desarrollo de la iniciativa Global Gateway y, sobre todo, es la persona que maneja este tema directamente para América Latina. Francisco Cervantes
gran amigo también de hace mucho tiempo, compartimos algunas cosas en común, por ejemplo, algunas corbatas, y es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México. Creo que si hay alguien a quien se le aplica eso de que no necesita presentaciones, a Paco. Antonio Basagoiti, también un gran amigo que ha tenido una trayectoria muy interesante y una reencarnación muy brillante desde la vida política al mundo empresarial, y es un placer tenerte aquí, Antonio. Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicana Alemana de Comercio. Laura Ripani, que es la directora del Banco Interamericano de Desarrollo en México, de nacionalidad argentina, país con el que tengo también mucha cercanía. Victoria Lovenberg, jefe de la sección económica y comercial de la Embajada de la Unión Europea. Y, por último, Paolo Garzotti, que es un hombre muy interesante, es el jefe de la división de América Latina y el Caribe en la Dirección General de Comercio Internacional y ha sido el Trade Chief Negotiator en los acuerdos con Mercosur, que es por lo que él no nos puede acompañar hoy aquí en México. Estaba en el Parlamento Europeo informando en el Monitoring Group acerca de este tema y yo voy a pedir a partir de este momento a nuestros miembros de este panel que, por favor, como es una mesa muy extensa, hemos iniciado con un pequeño retraso. Me gustaría poder entregar a la mesa siguiente nuestra contribución, dentro de hora. Así que no sé si tenemos a Rogelio Grandillon en pantalla y le pediría si pudiera hacernos una aproximación desde su posición privilegiada en Bruselas en las oportunidades y los retos que nos ha anticipado la subsecretaria también en su intervención, pero ya con más detalle. Rogelio, es un placer saludarte. Buenos días desde México, buenas tardes desde Bruselas. Cuando quieras, tienes la palabra. Quiero agradecer primero a Gonzalo Leguía, a Ignacio Salabranca y a Luisa Peña, mis amigos de la Fundación Evangélica, por esta invitación y felicitarlos por la organización de este foro que se ha convertido, quiero decirlo, en el espacio de diálogo gubernamental, empresarial y académico más importante con el que cuentan las relaciones México-Londres. Y quiero iniciar señalando que la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado representa mucho más ciertamente que una actualización técnica. Es una apuesta política, económica y estratégica para renovar integralmente una relación que en 25 años ha demostrado solidez, afinidad y potencial. Se trata de un instrumento de nueva generación que combina comercio, operación y diálogo político en un solo marco coherente con visión de largo plazo. La recuperación de México ante la Unión Europea en instrucciones y liderazgo de la Cancillería, trabajamos en la preparación de una cumbre en México y Unión Europea a celebrarse en Ciudad de México en febrero de 2026. Y es en ese marco, será en ese marco que se producirán dos entregables. El primero, la firma, por supuesto, del Acuerdo Global Modernizado, y el segundo, el anuncio de un portafolio de inversiones en proyectos del Plan México por parte de la Unión Europea y los países miembros en el marco de la Global Gateway Investment Agenda. Y sí, quiero decir esto, con la administración de los ¿no? Las relaciones entre México y la Unión Europea atraviesan por uno de sus mejores momentos, y hay que decirlo, es con la administración de la siguiente agenda que las relaciones con la Unión Europea mantienen no solo las mejores expectativas desde que tenemos relaciones, sino con la que la relación ofrece las mayores oportunidades, y es de esto de lo que quiero hablar. El acuerdo realizado consolida los tres pilares que desde el año 2000 han sustentado la relación y el diálogo político, la cooperación y el comercio. El pilar político refuerza los espacios de interlocución en temas de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, política exterior y seguridad, lo que permitirá una coordinación más estrecha entre los grandes desafíos globales. Este diálogo renovado permitirá también operar en temas como la gobernanza estable, la seguridad energética, la movilidad humana, la política climática y la inteligencia artificial.
La actualización del acuerdo dota a ambas partes de un instrumento flexible para promover posiciones convergentes en foros internacionales y responder de manera conjunta a los retos de un orden global en transformación. La dimensión de cooperación, por su parte, se amplía y se moderniza. El nuevo marco refuerza la colaboración en investigación científica, en innovación tecnológica, en educación superior, igualdad de género y sostenibilidad ambiental. La Unión Europea ha identificado a México como socio prioritario en la transición verde y digital, lo que abre la puerta a proyectos conjuntos de transferencia tecnológica, capacitación y economía circular. En este sentido, y en este ámbito, destacan las oportunidades para articular sistemas de innovación y talento. Universidades, centros de investigación y empresas podrán beneficiarse de programas de financiamiento europeo como Horizonte Europa o la misma Global Gateway, que priorizan el desarrollo sostenible, la economía circular y la digitalización. Amigas y amigos, es sobre esta base política que se construye un marco económico renovado y ambicioso. El pilar comercial del Acuerdo Global Globalizado permitirá modernizar el acceso al mercado, eliminar barreras no arancelarias y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones. A diferencia del decreto original de 2000, el instrumento modernizado incorpora capítulos sobre inversiones, compras públicas, pymes, sostenibilidad, digitalización y facilitación aduanera, adaptándose a las nuevas dinámicas del comercio internacional. En términos estratégicos, la modernización del acuerdo fortalecerá la segunda relación económica más importante de México después de Norteamérica. En 2024, la Unión Europea fue el segundo mercado de exportación para nuestro país, con un comercio bilateral superior a los 82,000 millones de euros. La nueva etapa abre la posibilidad de diversificar el canal exportador mexicano y ampliar la presencia en sectores agroalimentario, manufacturero y de servicios. El potencial agroalimentario en particular de México, con la liberalización de casi todo el comercio agrícola y pesquero, el 86% de los productos quedará libre de arancel al entrar en por de acuerdo, y que todo el 10% quedará gradualmente en 7 años. La protección de 20 productos mexicanos emblemáticos bajo el régimen de indicaciones geográficas, como la vainilla de Papantla, el arroz de Morelos y el mango verso común, permitirá fortalecer su valor agregable y reconocimiento de un mercado europeo cada vez más atento a la unión y a la autenticidad de los alimentos. Las manufacturas avanzadas, autopartes, dispositivos médicos, industria farmacéutica, componentes electrónicos, también se beneficiarán de reglas de origen y trámites aduaneros simplificados en un contexto de regionalización industrial y búsqueda europea de cadenas de suministro más eficientes. México puede posicionarse como un socio confiable, competitivo y geográficamente estratégico. El sector servicios, especialmente los empresariales digitales, encontrarán nuevos espacios de participación gracias a los capítulos dedicados a comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas. Con mis propias estimaciones, las exportaciones digitales a la Unión Europea podrán crecer entre el 10% y el 15% anual en los próximos 4 años. Las exportaciones agroalimentarias, también con las estimaciones y yo trabajo aquí en Cosores, podrán crecer a una tasa anual compuesta cercana al 19%. Es verdad, las proyecciones de crecimiento del comercio deben matizarse con los retos. Entre 2020 y 2024, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea crecieron en promedio 9.4% anual. En 2024 apenas avanzaba el 0.8%, reflejo de la desaceleración económica europea. Esto recuerda que la demanda de la Unión será factor a tener en cuenta. En conclusión, amigas y amigos, el acuerdo global de utilizar en México y la Unión Europea es, ante todo, un pacto de futuro. Lo político
refuerce el diálogo político y la cooperación en valores, gobernanza y sostenibilidad. El económico amplía el acceso a mercados y promueve cadenas de valor más limpias, innovadoras y competitivas. Y lo social fomenta el conocimiento, la educación, la cooperación científica como motores de desarrollo. Es importante seguir trabajando en México y nosotros en la articulación de una estrategia integral que combine diplomacia económica, innovación, infraestructura y un mayor aprovechamiento de la cooperación mundial. Esto es lo que hará posible multiplicar la presencia de México en el mercado europeo y consolidarnos como un socio estratégico. El acuerdo global realizado no es un tratado falso, es una plataforma estratégica para acreditar a México como un país moderno, mundial y con voz propia en la economía y la política globales. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Gran Guillón, querido Rogelio, por este excelente fresco que nos has pintado acerca de las oportunidades que contempla este acuerdo. Quiero lanzar un llamamiento a los ponentes para que no sigan los malos hábitos del embajador Gran Guillón, que ha tenido el privilegio de hablar 8 minutos porque solo va a hacer una intervención. Quiero decirles que les tengo controlados con este cronómetro que se va a poner en marcha. Y me dirijo rápidamente a Ismael Ortiz para que nos diga desde la perspectiva de México cuáles son los sectores estratégicos para la inversión, de tal forma que puedan de alguna manera fortalecer las posibilidades que comporta el acuerdo, tal y como nos ha explicado el embajador, y en qué medida podrían servir como plataforma para el desarrollo y la innovación. Ismael, cuando quieras. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. Yo tengo una posición privilegiada porque no alcanzo a ver el reloj, entonces, a ver si no me paso. Si me paso, me van diciendo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la Fundación Aeroamérica. Quiero transmitir los saludos y las disculpas de su secretario Gutiérrez, quien por razones que todos conocemos está un poquito ocupado los últimos 12 meses, pero bueno, les manda sus saludos y sus disculpas por no poder acompañarnos el día de hoy. Quiero saludar con mucho afecto a mis colegas del panel, a los embajadores acreditados y al Cuerpo Diplomático acreditado en México, muchos saludos. Su secretaria de Mercado, buenos días, y a los colegas empresarios que nos acompañan el día de hoy. Quiero comenzar, José, señalando algo que tú ya dijiste. Estamos ante un cambio en el orden global, pero no solamente en el orden político, sino también en el económico. Estamos en un cambio de paradigma. Estamos pasando de un modelo económico que se basaba principalmente en no poner barreras al comercio en aquellos productos que son eficientemente productivos. Hoy estamos pasando a un modelo económico en donde los aranceles se ponen por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de transferencia de datos, por cuestiones más particulares de cada país. Y es en este nuevo paradigma, es en este nuevo orden económico donde en la Secretaría de Economía alentamos a hacernos unas preguntas. Y la principal pregunta que hacemos internamente y al exterior en las empresas es ¿cómo tomamos ventaja de esta ola? Es una ola grande que estamos en la playa y que evidentemente no vamos a poder parar. Si queremos pararla, pues podemos tener algún accidente, pero es cómo nos subimos a esta ola y cómo tomamos ventaja de esta ola. Y es ahí, en este contexto, en donde los trabajos de la modernización del Telecuem, pero también donde el lanzamiento del Plan México emergen de manera, me parece, diría yo, muy estratégica y muy acorde a la realidad actual. Yo creo que la Unión Europea ya está jugando un papel importante en la economía de México, con cifras actualizadas a 2024 y acumuladas a este año. Las inversiones de la Unión Europea acumulan más de 170,000 millones de dólares, en donde España se ubica como el principal país, donde Alemania el segundo y Bélgica el tercero. Pero también es importante señalar que hay una sinergia muy interesante también de Europa a México y de México a Europa, que si me dan chance y el tiempo me lo permite, en la siguiente intervención les voy a elaborar un poco más.
pero que también México, por ejemplo, es el segundo destino de las inversiones de España. O sea, hay una sinergia bien interesante en esta parte. Para responder a tu pregunta, José, creo que hay al menos 3 sectores en los cuales podemos ahondar y donde México requiere capital, donde México requiere innovación, donde México requiere del apoyo de la Unión Europea para incursionar de una mejor manera, no solo en los mercados globales, pero sí en el mercado internacional, en el mercado de Norteamérica. Y es ahí donde creo que tenemos que apuntar. El primero, la manufactura avanzada e industria 4.0. La manufactura sigue siendo el ancla de la atracción de inversión extranjera directa en México, con el 54% de lo que captamos. Estamos impulsando la modernización de plantas, estamos impulsando la automatización, la inteligencia artificial, y es ahí donde tenemos que competir. Y México está bien posicionado. Hoy por hoy México es de los países top 10 de la OCDE con mayores egresados de carreras STEM. Entonces, México está haciendo una tarea, son bien recibidos, queremos no solamente la maquila, sino una manufactura inteligente. Y es ahí donde creo que tenemos mucha sinergia. Energías renovables y transición energética. México tiene el objetivo de llegar al 35% de generación de energía limpia en 2030. Pero también hay una creciente demanda de energía en el país. Están llegando empresas que requieren cada vez más energía y una energía más limpia. Empresas como de datos, como cloud services, que demandan mucha energía y que México va a requerir, por supuesto, de la sapiencia y la innovación que ya tiene la Unión Europea en ese sentido. Un tercer elemento es tecnologías de la información, digitalización y servicios avanzados. México se está convirtiendo ya en hub tecnológico en América Latina. Estamos ampliando nuestra infraestructura digital, centros de datos, servicios avanzados de software. Estamos innovando también en la capacitación de las empresas. Hoy por hoy, por primera vez en el país, damos incentivos a la generación de talento, al upskilling. Entonces, México también está preparándose para esto. Las empresas europeas, por supuesto, tienen un espacio para invertir aquí con nosotros. Y quiero concluir, creo que ya me pasé. Híjole, perdónenme. Bueno, ya voy a concluir con esto. Nada más quiero señalarles que el Telecuem, como ya dijo el embajador, como ya dijo la subsecretaria, no solamente facilita el comercio, sino creemos que va a potencializar la inversión estratégica en sectores donde Europa tiene tecnología, tiene capacidad, tiene talento. Y hoy por hoy concatena perfectamente con los incentivos fiscales que da el Plan México. Por primera vez en mucho tiempo, México está en la posibilidad de dar incentivos al capital, al talento y a la innovación. Muchas gracias, José. Perdón por el tiempo. Bien, muchas gracias, Ismael. Vamos ahora directamente a Félix y no vamos a perder mucho tiempo en hacer la pregunta. ¿Qué le puede ofrecer la Agenda Global Gateway y la Unión Europea a México? ¿Qué estamos proponiendo? El comisario ha avanzado algo. ¿Cuáles son las ideas que en este momento tenemos encima de la mesa? Félix. Bueno, muchas gracias, Nacho y Ramón, Luisa y Patricia de la Fundación Iberoamérica, y buenos días a todos y a todas, o a todas y a todos, por estar hoy aquí. Yo creo que algunos que me acompañan, pienso por ejemplo, en John, desde hace 2 años intentando saber qué es esto del Global Gateway. Creo que en México se explica quizás con más facilidad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es un nuevo acuerdo global modernizado, que es un nuevo campo de juego, mucho más atractivo, mucho más interesante, pero lo que va a hacer Global Gateway es empujar a determinados inversores en determinados sectores que nos interesan a México y a la Unión Europea. Empujarles para aprovechar las sinergias del acuerdo global modernizado. Por tanto, el acuerdo abre una puerta y el Global Gateway empuja a la gente hacia México. ¿Cómo se hace esto? Porque aquí hablamos todos de todas las grandes teorías de debate internacional. Esto es un tema que a mí me parece que debemos bajar rápidamente a los aspectos concretos. Primero, México tiene unas prioridades, el Plan México. Si ustedes quieren el apoyo de Global Gateway, busquen el Plan México. Si hacen otra cosa,
nos parece muy bien, estamos encantados que utilicen las sinergias del Acuerdo Global Modernizado, pero el Plan México es lo que el Gobierno y la sociedad mexicana se han dado como el sistema director de aquellas cuestiones que en los próximos 6 años van a regir la actividad económica, social, medioambiental y política del Gobierno de la presidenta Sheinbaum. En segundo lugar, dentro de esos hay algunos donde la Unión Europea está, y las empresas de la Unión Europea están particularmente cualificados y que nos interesan a los europeos. Nos interesan a los europeos que México camine, como ha decidido, firmemente en la descarbonización, que no solamente es la generación de energías renovables, sino también es la descarbonización del transporte público, la mejora del transporte público, que como todos vemos todos los días aquí en México, pues puede permitir a la gente ganar unas horas en su vida o unas bastantes horas. Creo que en el otro tema donde estamos trabajando en economía circular, con la Secretaría de Medio Ambiente, el tema de energías renovables. Ayer hicimos una reunión de 1 hora y media con la Secretaría de Energía y de otra hora y media con las empresas. Aquí tenemos un triángulo que apunta a un círculo virtuoso, que es dónde quieren las empresas, dónde pueden las empresas, dónde ven mercado las empresas, dónde quiere México y dónde le interesa a la Unión Europea. Y esto es el Global Gateway. Aquí tenemos al Banco Europeo de Inversiones, está la Agencia Francesa de Desarrollo, la ECID, tenemos al BBVA, el bueno de John, que está siempre aquí intentando entender qué es esto, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros vamos a intentar es poner el dinero público, mucho o poco, en préstamos o en subvenciones al servicio de esta agenda mexicana o euromexicana, donde lo que queremos es todas esas inversiones que sabemos que son complicadas porque el mercado está iniciándose, que son complicadas porque hay mucho por hacer. Lo que queremos es utilizar el dinero público para fomentar que esas inversiones lleguen a buen puerto. México quiere llegar al 38% de energías renovables, me parece que al final del mandato. Aquí estamos, los mayores inversores de energías renovables en México, y creo que en el mundo entero somos los europeos, pero tenemos que saber dónde. No podemos ir cazando proyectos de renovables. Y ayer la Secretaría de Energía, espero que nos lo diga mañana, van a publicar un nuevo plan, lo que llaman planificación vinculante, donde van a decir estos son los proyectos que quiere México. Bueno, pues ahí nos tenemos que colocar, ahí tenemos que colocarnos políticamente, ahí tenemos que colocarnos financieramente y ahí tenemos que colocarnos industrialmente. Y si los 3 niveles europeos trabajamos con los 3 niveles mexicanos, pues básicamente esto es lo que viene a ser el Global Gateway, y donde nosotros queremos poner el diálogo político con México y el apoyo financiero que podemos dar para esa inversión, que sabemos que es de arranque difícil, porque la vida es complicada. Gracias. Félix, muchas gracias por tu intervención. Yo en otra vida he sido alpinista y a los alpinistas no nos gustan las cumbres fáciles, son las cosas difíciles. Yo creo que está muy bien que veamos la realidad de las grandes declaraciones políticas y de principios, cómo se traducen en hechos, y estás sentado y llevas el maletín más importante en el que realmente se pueden concretar los grandes principios y declaraciones que forman parte de nuestra asociación estratégica. Me dirijo a Paco Cervantes. Paco, vivimos en una sociedad cronófoga, en lucha permanente contra el tiempo, con una hipertrofia de lo inmediato y del presente. Y es verdad que para muchas sociedades el presente es lo principal del futuro. ¿Cómo enfocáis desde la organización tan importante que tú presides, cómo se puede aprovechar de forma inmediata las oportunidades que realmente el nuevo acuerdo brinda para efectivamente pasar de las palabras a los hechos concretos y que realmente puedan traducirse en beneficios para nuestros ciudadanos y nuestras empresas este importantísimo acuerdo y su dimensión comercial e inversora? Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, celebro que este foro tan importante sea en México, porque la Fundación ha hecho un gran trabajo, y que hoy sea en México y sobre todo ya pasando todo lo que pasamos
para llegar a este acuerdo global, que aquí ayudó mucho la subsecretaria de Mercado, el embajador Granguillón ha ayudado mucho. Estuve hace unos meses con él, pues donde se reúnen todas mis contrapartes en Bruselas, con las confederaciones de cámaras europeas en Bruselas, y tuvimos una plática muy interesante. Bueno, si me permiten como contexto, hace 30 años, cuando iniciábamos con todos los acuerdos comerciales, hablábamos de globalización. Y en la globalización nos enseñaron estos puentes que se hicieron muy importantes de comercio, que trajeron resultados muy importantes en sectores, como lo decía el embajador y mis antecesores, en el tema aeronáutico, por mencionar alguno. México no tiene una marca de avión y hoy somos el proveedor número 10 del mundo en temas aeroespaciales aeronáuticos, y ahí juega toda la Unión Europea. Si hablamos en el tema automotriz, México hoy es el número 6, y también, o sea, México ha sido un país que se ha acomodado muy bien para la Unión Europea, principalmente en la parte automotriz, en la parte de camiones pesados, en la parte de autobuses, en la parte de autopartes, en fin, en la parte agroalimentaria, en la parte de turismo, en la parte de energías sustentables. Como lo decían, España ha sido un gran aliado de México, porque además, hablando de sustentabilidad, de medio ambiente, España nos ha venido a enseñar cómo hacer las cosas. Por eso traigo mi corbata hoy, hablando de corbatas. Me iba a traer una que me regaló Ignacio Salafranca de toros, muy bonitos, pero hoy me traje una verde por el tema de sustentabilidad, y es una empresa europea. Bilbao. Entonces, sí, es muy importante que sigamos construyendo estos puentes. El mundo hoy se regionaliza. Hoy, en este nuevo reacomodo comercial, ya no vamos a hablar de globalización, vamos a hablar de regionalización de regiones. Por eso en el Plan México se reacomoda todo, y sobre todo los contenidos nacionales. Una economía 12 como es México, un país número 10 en exportaciones y además número 7 en manufactura a nivel global, pero el contenido nacional ha sido muy bajo, no pasamos al 25%, y vamos hoy con el contenido regional, como lo presiona hoy con los aranceles con Norteamérica, y lo hecho en México. Y los puentes que tengamos con Europa, eso mejor momento no puede haber en este nuevo modelo comercial. Con España trabajamos muy de la mano, muy de la mano. Con Alemania, pues nos trajimos la feria Hannover Messe a México, que ya llevamos 7, bueno, año, en noviembre, el próximo mes, va a ser la edición número 7, con Francia, todos los acuerdos que tenemos, y puedo estar mencionando a todos los países de la Unión Europea con los que tenemos inversiones, el intercambio comercial, el intercambio en turismo, en servicios, pero lo más importante, que todas estas grandes empresas dan oportunidad a las pymes, que eso es lo que deberíamos de poner las pymes también sobre la mesa, porque las pymes en ambos, en Europa como en este continente, son la plataforma de empleo, de contribución, de prácticamente todo, y sobre todo es la plataforma de las empresas tractoras. Entonces celebramos que este foro sea aquí y que podamos poner a las pymes también en esta oportunidad que estamos teniendo en este puente, y que yo creo que ya en febrero, ¿verdad, embajadora? Tendremos celebrado este acuerdo modernizado, que va a ser de lo más importante, y sobre todo ahorita con la competencia que tenemos con Asia, tenemos que reforzar muchísimo, sobre todo por la generación de empleos, porque no hay que dejar también, cuando hablamos de toda la parte comercial, debemos de poner en la mesa también al sector trabajadores, y vamos también en este acuerdo a mencionar estas partes para que tengamos esta parte social, la tengamos en lo más importante, y creo que ya me pasé. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Precisamente uno de los elementos de tu intervención está desarrollado en el acuerdo, que es la importancia que se concede a las pequeñas y medianas empresas, que no es pequeña ni mediana, sino que es fundamental. Me dirijo a mi buen amigo Antonio Basagoiti. España, con muchísimo orgullo, es el segundo inversor mundial en el país, el primer europeo. ¿Qué nos enseña la experiencia de la empresa española en este país? Muy bien, muchas gracias. Yo también comienzo rápidamente poniendo en valor y dando las gracias a la Fundación Euroamérica por contar con nosotros como Cámara Española de Comercio. Y a nivel personal, aunque yo no suelo referirme mucho a mi otra vida, lo ha hecho mi amigo el ponente, pues reconozco que en mi otra vida, cuando comencé a interesarme por los asuntos públicos, desde una universidad a las orillas del Nervión, para mí era un referente absoluto Ramón Jáuregui, y lo reconozco aquí públicamente. Muy bien, a ver, el peso de la empresa española dentro de la inversión en México es notable y se conoce, es destacado en el sector financiero, en el turístico, en los seguros, en la infraestructura o en tecnología, en sostenibilidad. ¿Dónde está la clave? Y yo creo que por si nos sirve como empresas europeas. Para mí la clave está en que la inversión española, a diferencia de inversiones especulativas de corto plazo, la española como europea ha apostado por la integración local, ha apostado por estar en las comunidades, ha apostado por el desarrollo de cadenas de valor mexicanas. De ahí su éxito. Yo creo que la experiencia, que es positiva para la empresa española a tenor del número de empresas, de los datos de inversión extranjera directa, de la relación beneficiosa para ambas partes, porque también es destacada la inversión mexicana en España. Yo creo que lo que nos enseña es que México es un buen socio para la empresa europea. México es un socio predecible, México es un socio confiable cuando las empresas nos alineamos a sus objetivos locales, cuando las empresas apostamos por la formación, apostamos por el talento, apostamos por el desarrollo regional. Es ahí cuando tenemos éxito las empresas. Si una empresa llega a México y quiere hacer una gran operación y al día siguiente desaparecer, pues ahí no veo mucho éxito. Pero el carácter de la empresa española y la empresa europea es un carácter de compromiso de largo plazo y compromiso social. Por eso, yo diría que desde nuestro punto de vista de la empresa española, la principal aprendizaje o la principal enseñanza que podemos trasladar en este foro es que invertir en México funciona cuando se hace con una visión de país, cuando se hace con presencia, cuando se hace con compromiso social, cuando se hace con alianzas con el ecosistema local. Y además, de cara a animar a más empresa europea que siga llegando a México, yo creo que la empresa española puede ser un traductor para el resto de la empresa europea, un traductor cultural y un traductor económico y un traductor de lengua para que más empresas se impliquen en su desarrollo económico y social. Muchas gracias y me sobra un minuto. Gracias, Antonio. El libro de los Proverbios dice que quien guarda su boca guarda su alma. Te toca un minuto en la segunda parte si lo quieres aprovechar. Me dirijo a Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano-Alemana. Alemania, la principal economía de la Unión Europea. ¿Cómo evalúan ustedes, los empresarios alemanes, el Plan México y, concretamente, en qué segmentos ven oportunidades de participación? Ya, muy bien, muchas gracias por la invitación también de mi parte. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que la presencia alemana o del sector privado alemán en México está muy marcado por el sector manufacturero, industria automotriz, autopartes, industria química, el sector salud, entendiéndose de farmacéutica y técnica médica, y desde esta perspectiva quiero intentar dar la respuesta a la pregunta. Una meta importante del plan es la de producir más en México, de sustituir importaciones. Eso sí es una de las metas principales. Una meta compartida por las empresas alemanas por un simple hecho, ya están en proceso de sustituir importaciones, de localizar cada vez más, ya en la lógica del acuerdo de libre comercio con América del Norte.
que obliga a las empresas de localizar y de integrar cada vez más empresas locales en las cadenas de valor y de buscar una proveeduría nacional. Y eso es un proceso que no ha iniciado con el Plan México, obviamente no, sino es una tendencia desde hace muchos años y lo seguirá siendo en el futuro, eso sin duda. En cuanto a las obras públicas, existe obviamente múltiple interés en participar. Existe interés en el tema de diseñar proyectos a nivel ferroviario, también proveer la tecnología correspondiente. En cuanto a tecnología de agua y temas ambientales, y Paco se puso su corbata verde, yo me puso el traje verde el día de hoy. En campo de energía, obviamente, en todas las facetas. Aún así, quiero comentar que existe obviamente entre los medios una cierta duda en cuanto al financiamiento. Entonces, la pregunta es cómo se llega de la visión a la inversión. Yo creo que ahí queda todavía un punto pendiente que queda por aclarar, porque las buenas intenciones están compartidas, pero la pregunta es cómo se pone en la práctica. El Plan México también habla de aumentar la producción de la industria farmacéutica y técnica médica. Ya lo dije, un sector importante también en el ámbito alemán. Hace poco, incluso dentro de la mañanera, se anunció una inversión importante del sector farmacéutico aquí en Alemania y en México. Igual están en el proceso de aumentar capacidades de producción y eso va a seguir. Y finalmente, aprovechando el último minuto que me queda, quiero destacar que el bienestar duradero que obviamente busca todo el plan como meta final, creo que se crea o se logra sobre todo a través de la creación de empleos, así es la aportación del sector privado y esto a través de una atención a las necesidades de los trabajadores, de los empleados y de una inversión fuerte en la capacitación y formación de los empleados. Pienso que es la clave del éxito en muchos aspectos. Empresas alemanas lo están haciendo, empresas mexicanas con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo del CCE y Copamex, están transfiriendo ese modelo aquí a México y ha tenido un gran eco y muy buen éxito. Pienso que es una contribución sustancial y muy relevante al tan deseado fortalecimiento del mercado interno y al salario digno, porque claro, la inversión en capacitación y formación es algo que queda, que a diferencia de repartir dinero con fondos públicos, que es un poco más efímero, queda y tendrá un efecto a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Johannes. En tu intervención has identificado un punto crucial, es decir, cómo pasar, digamos, de la concepción de un proyecto a su financiación. Entonces me vuelvo a Laura, que está representando al Banco Interamericano de Desarrollo. Me gustaría preguntarte, habida cuenta de las declaraciones que ha hecho tu presidente en relación con la financiación y apoyo al Plan México en diversos sectores estratégicos, ¿cómo estáis contemplando, si se contempla o si sería posible, habida cuenta de que este es un foro Unión Europea-México, apoyar dentro de esa movilización de recursos que estáis contemplando una acción que pueda realmente incluir a empresas europeas? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Subsecretaria Mercado, un saludo especial. Es un honor para mí estar aquí con todos los panelistas y tratar de enmarcar lo que mencionabas acerca de la apuesta del Banco Interamericano de Desarrollo por una mayor inversión en México. Esto fue declarado, como tú mencionas, por nuestro presidente Elian Goldfang, que estuvo recientemente en el país hace unas pocas semanas, reuniéndose con la presidenta Sheinbaum y con otras autoridades y con el sector privado también, con Paco, con varias, estuvimos reunidos. Y en esa oportunidad se hizo esta oferta de apoyo al país, donde la oferta era de, en los próximos 6 años, o durante el periodo de gobierno de la presidenta Sheinbaum, poder apoyar con $18.000 millones, que incluyen $7.000 millones de capital, digamos, de apoyo e inversión para el sector privado. Nosotros como banco, como Grupo BID, yo soy la representante de todo el Grupo BID, que incorpora tanto la relación con el sector público de México, así como también con el sector privado a través de nuestras dos
patas privadas que son BidInvest y BidLab, y entonces a través de esta pata privada que tenemos de BidInvest, que tiene una capitalización, se puede dar este apoyo de 7.000 millones de hasta 7.000 millones de dólares en los próximos años. En sectores clave, nosotros tenemos una nueva estrategia de país que está muy alineada con Plan México, y creo que esa es el principal tema de conversación en este foro, ¿no? Cómo podemos alinear todo lo que hacemos como Banco Interamericano de Desarrollo, como sector privado de México, como sector público en México y con la Unión Europea para poder seguir impulsando algunos sectores claves de la economía. Y en ese sentido, con la Unión Europea se comparten varios temas, ¿no? Temas como el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el tema digital, el tema de equidad e inclusión, que también es compartido por el Gobierno de México. Entonces vemos oportunidades concretas para empresas europeas donde podemos, como banco y como BidInvest, que es la parte del sector privado que les mencionaba, poder usar una de las estrategias nuevas que el banco tiene dentro de lo que es el sector privado, que se llama Originar para Compartir. Dentro de lo que es esta estrategia, tratamos de buscar espacios donde pueda haber coinversión público-privada en sectores estratégicos, como por ejemplo el de energía, buscar algún vehículo de financiamiento donde el BID, digamos, tenga parte de la estructuración, ¿no? O que ayude a estructurar, y después abrir la cancha, como decimos en Argentina, perder la expresión, pero abrir la cancha para que más jugadores puedan entrar, y estos jugadores, por ejemplo, pueden ser jugadores europeos, ¿no? Entonces, en este sentido, esta estrategia en sectores estratégicos va a estar muy clara en los próximos años. Entonces, energía limpia, infraestructura logística y manufactura, donde vemos muy importante la participación en transportes, por ejemplo, en proyectos de transporte multimodal, puertos inteligentes, corredores industriales, parques industriales, integración de las pymes, que nos parece un tema fundamental en las cadenas globales de valor, incluyendo el nearshoring. En energía limpia, lo que se ha mencionado anteriormente es sumamente importante. Creo que se abre un espacio sumamente interesante de coinversión público-privada. Y en algo que nos toca muy el corazón de muy de cerquita en el BID, y que lo estamos trabajando tanto desde el sector público como desde el sector privado, es el tema de la economía del cuidado, que es parte fundamental de la integración de mujeres, que en su mayoría son las que se encargadas del cuidado en el mercado laboral, pero también cuidando el desarrollo infantil de los niños y niñas en México, y así como también promoviendo entonces una mayor productividad, crecimiento, producción, que viene de la mayor participación laboral de las mujeres, pero también viene de compañías que están teniendo este tema en consideración para fomentar más crecimiento de sus industrias. Así que en esos espacios, como dije, de energía, de manufactura, de digitalización, de economía del cuidado, donde vamos a estar trabajando en los próximos años y tenemos un compromiso de trabajo con el Gobierno de México, estaremos buscando espacios de coinversión público-privada, estaremos usando el instrumento de Originar para Compartir, abriendo la cancha para jugadores europeos. Gracias. Muchas gracias, Laura. Vamos a abrir la cancha y vamos a cerrar la cancha también de esta primera ronda de intervenciones. Tenemos a Paolo Garzotti. Voy a dejar a Victoria para la segunda parte. Yo creo que las razones por las que después de 25 años ha habido que modernizar y actualizar este acuerdo son obvias y no necesitan mayor explicación, pero quizás sí sería interesante conocer, Paolo, habida cuenta de tu experiencia negociadora de este acuerdo y del acuerdo con el Mercosur, conocer cuáles son los elementos más innovadores que aporta esta versión con respecto a la versión anterior, y sería también interesante que nos ilustres acerca de los procedimientos de firma y ratificación, que son procedimientos complejos dentro de la Unión Europea, que tienen sus technicalities y que sería interesante ver si van a poder coincidir en los tiempos con la información que nos ha dado la embajadora Mercado en ese horizonte temporal concreto que ha anunciado aquí, en este foro, de que se produzca la firma en febrero del año que viene. Paolo, adelante. Ante todo, nuevos hay que se pueden ante todo, quiero decir, no es lo mismo
un instrumento de desarrollo compartido en una geopolítica actual muy importante en este país. En línea, una de las herramientas que cuando mantener el concepto de las líneas crean nuevas oportunidades con empresas europeas y empresas mexicanas. Por ejemplo, todo el marco agrícola está interactuado del barrio, una mayor presencia de Europa en Europa mexicano como mercado de muy hay un trabajo de experiencias geográficas que son nuevas ideas para proteger europeo, de un sector que es normalmente de Europa, México es muy importante, la inversión europea en el sector mexicano es enorme, lo que va a hacer este acuerdo, por todas las reglas de origen, es muy importante, va a facilitar incorporar las cadenas de valor de producción que ya hemos estado con acuerdo de Estados Unidos. Tenemos elementos no solamente comerciales, importantes para nuestro país, porque compartimos con la economía también valores, como esto para el desarrollo sostenible. Lo que tenemos en área de la laboral y medioambiental es muy importante. Es un acuerdo que va a beneficiar sobre todo los pymes. A Europa son muy importantes. Los acuerdos mercantiles vienen sobre todo los grandes empresas, tienen manera de exportar de mercado, pero las dificultades que después tengo en la información comercial, no acercamiento, es muy importante. Hay otros pequeños elementos que pero me gusta subrayar, como la conversación del protocolo sobre el tema de géneros, el protocolo de la construcción, y claramente muy importante toda la parte, por ejemplo, sobre inversión y servicios necesitaría de toda la unidades en campo de los ingresos. Pues del tiempo. Parte un proyecto de es una lucha con las instituciones en más eficaces de la Unión Europea, ¿no? Pero creo que ya empezando los años, versión bajas en la tipo de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Economía en México, nos lleva a conocer o de militares o de los aliados, y si puede hablar de un abrazo, y estamos trabajando un poco llegar a resultado del tema hoy en tiempo que ha aceptado la administración. Pero trabajando se trabajaba mucho conjuntos Sí, Paola, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que has explicado bien las complejidades. Está bien, Paola. Si quieres añadir esto, preguntamos a ti. Muchas gracias, Paula. Bueno, creo que vamos más o menos dentro del tiempo, no sé si con una puntualidad británica, pero vamos a intentar, gracias a la colaboración de todos los ponentes, cerrar en el tiempo previsto. Me dirijo a Ismael Ortiz ahora. ¿Qué papel podría jugar México dentro de la estrategia
de diversificación de cadenas de suministro de Europa. Estoy pensando en el contexto de nearshoring and friendshoring. Muchas gracias, José. Prometo ahora sí acotarme al tiempo. Yo creo que estamos viendo de nueva cuenta tiempos muy interesantes donde las disrupciones geopolíticas, de logística, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues de alguna manera están llevando a Europa a buscar aliados confiables fuera de ciertos continentes y fuera de Asia, principalmente en América Latina. Y creo que México está muy bien posicionado para ello. México ofrece acceso preferencial al mercado más grande del mundo, Estados Unidos, y aquí sí quiero hacer énfasis en señalar que gracias a los esfuerzos que han llevado a cabo desde la buena relación que hay con la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, la buena relación entre el secretario Ebrard y el subsecretario Gutiérrez con sus homólogos, han permitido que México hoy por hoy tenga un acceso relativo mejor que cualquier otro país. Hoy enfrentamos en promedio el 6.2% de arancel. El 80% de los productos que exportamos a Estados Unidos no pagan arancel. Inclusive en algunos sectores podría decir que estamos mejor que antes, que hace un año. Productos agrícolas donde nuestros competidores que sí tienen un TLC, por ejemplo, algunos países de Sudamérica, ya enfrentan un arancel de 15%, mientras que México no enfrenta arancel en esos productos. Entonces, México ofrece para las compañías europeas en este nearshoring y friendshoring un acceso preferencial privilegiado para el mercado de Estados Unidos. Tenemos costos en manufactura competitivos, inclusive comparables con algunos países asiáticos. Tenemos mano de obra calificada, ya mencionaba yo, que más de 175,000 egresados de carreras STEM en México el año pasado. Estamos entre los top 10 de más egresados de esas carreras entre los países de la OCDE. Tenemos acuerdos de libre comercio con 52 países, incluyendo la Unión Europea. Entonces, creo que este fenómeno de nearshoring ha impulsado un interés europeo en México. Ya empresas europeas no solamente están expandiendo sus operaciones, sino que han hecho anuncios importantes de inversión. Los países europeos han hecho anuncios por más de 40,000 millones de dólares tan solo en los últimos 12 meses. Obviamente son anuncios de inversión que van a tardar 4, 5, 6 años en capitalizarse, pero al menos en los últimos 12 meses y abonando a lo que mencionábamos ya de la confianza en México que tienen los países europeos, este es un gran reflejo, es un gran dato que debemos tomar en cuenta. 40,000 millones de dólares de empresas y son anuncios públicos, ¿no? Son anuncios públicos y entre ellos, por ejemplo, tenemos a Eni de Italia, la petrolera, que anunció más de 9,000 millones de dólares en México. Anheuser-Busch, espero que lo haya pronunciado bien, por casi 3,600 millones de dólares. Unilever, 1,600 millones de dólares. Heineken, por 2,700. Nestlé, por 1,000 millones de dólares. Entonces, ya hay este boom, ya están aprovechando, pero me parece que hay un potencial todavía mayor para que más empresas europeas tomen ventaja de lo que está sucediendo hoy por hoy. Esta nueva reconfiguración del comercio que mencionaba, esta sustitución de proveeduría asiática, no quiero decir sustitución de importaciones para no confundir, pero sí sustitución de proveeduría asiática que ya mencionábamos. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer aquí en México, pero también es importante señalar que las empresas mexicanas también están volteando hacia la Unión Europea. Sigma Alimentos y Cemex, por ejemplo, han hecho anuncios importantes por más de 150 millones de dólares en Europa. Entonces, hay una sinergia que está complementándose, hay muchas cosas que podemos potencializar, ya están tomando ventaja, pero creo que todavía hay más. Y el acuerdo global modernizado, como ya se ha mencionado, por supuesto que va a dar más potencial a las relaciones comerciales y de inversión entre México y la Unión Europea. Terminé el tiempo, 2 segundos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que han quedado claras las ventajas comparativas a esta pregunta que le hemos formulado al representante de la Secretaría de Economía de México. Lo importante es que haya estabilidad y predictibilidad. Yo he estado en Washington hace unos días con el representante especial de Comercio y nosotros hemos pasado de un arancel medio del 1.6% al 15%, excepto para algunos productos que, como saben, es más elevado.
Y eso, a pesar de que nos dijeron, Victoria estará muy contenta, porque nos dijeron en Estados Unidos que la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea es el mejor negociador del mundo. Vemos que en México, por el momento, tienen algunas ventajas adicionales. Félix, creo que han quedado claras las ventajas que comporta el acuerdo, las ventajas que comporta el Global Gateway. Tú nos has hablado de la necesidad de arrancar, de despegar. ¿Qué es lo que nos está faltando y qué se necesita ahora para seguir avanzando? ¿Necesitamos más impulso político ahora que tenemos la cumbre Unión Europea-CELAC en Santa Marta? ¿Cómo ves tú la necesidad de aterrizar realmente los interesantes proyectos y las iniciativas que estáis desarrollando en la Comisión Europea? Pues mira, yo empezaría por apagar el aire acondicionado, que hace un frío tremendo. Pero más en serio, mira, esto es un tema organizativo. ¿Por qué? Porque yo creo que la Unión Europea, México, las inversiones europeas en México, si pensamos en una priorización de políticas públicas a la hora de fomentar determinados tipos de inversiones, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con muchos actores públicos y privados. Por ejemplo, estamos trabajando con el BID, muchísimo, en México y en toda la región. Con CAF estamos trabajando con el BEI, con todos los bancos públicos, pero también con los bancos, con la banca privada. Tenemos que ser capaces, como ecosistema europeo, de trabajar un poquito más conjuntamente, no solamente con los Estados miembros, sino también con las empresas. ¿Por qué? Porque a México, pero también a los otros países de América Latina y del Caribe, le interesa que haya una cierta organización de lo que somos como Europa, a la hora de priorizar determinados tipos de inversiones, determinados tipos de políticas públicas. Si queremos trabajar en energías renovables, y queremos trabajar en energías renovables conjuntamente, el triángulo México-Europa, inversiones privados, necesitamos poner financiación encima de la mesa, privada y pública. ¿Cómo organizamos eso? ¿Cómo organizamos una inversión europea que permita a México alcanzar el 38% de generación renovable en los siguientes 4 o 5 años? Pues eso hay que organizarlo. Y nosotros, desde la Comisión Europea, estamos dispuestos a organizar el trabajo, estamos dispuestos a organizar las conversaciones, estamos dispuestos a financiar, pero al mismo tiempo necesitamos que México por un lado y las empresas por otro, todos apoyemos ese trabajo conjunto. En realidad, esto es un rollo bastante notable, lo que estoy diciendo yo aquí, pero es el que nos va a ayudar a pasar de las grandes declaraciones políticas, que todos sabemos hacerlas muy bien. Yo, como diplomático de carrera, puedo hacer unas declaraciones políticas fantásticas, pero esas no van a llevar a México al 38% de energía renovable. Las que lo van a llevar es la inversión, el de-risking, las garantías públicas, las asistencias técnicas, las consultorías. Todo eso hay que alinearlo, porque también es cierto que invertir en energía renovable es el futuro, pero como decías tú, el presente estamos todos empujando, pero es un coste. Y las empresas no van a financiar ese coste si los poderes públicos no las ayudamos. Y, por tanto, lo que yo no puedo hacer es decidir que apoyo a unas sí y a otros no. Yo tengo al Gobierno de México claramente concienciado en cuáles son las prioridades de inversión. Lo que necesito son empresas que vengan, bancos que vengan, para trabajar todos a la vez. ¿Que hay problemas? Sí, siempre hay problemas. Sí, problemas hay en todos lados. Pero yo creo que si lo hacemos de manera natural y de manera abierta encima de la mesa, la política nos ayudará a resolver esos problemas. Pero lo que no nos va a ayudar a resolver la política es el tema de la eficiencia en la rentabilidad en las inversiones. Y en determinados campos donde México se está adentrando, como lo está haciendo Europa, en un terreno en el que realmente desconocemos a dónde vamos, sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos cómo se llega, creo que es muy importante que esa relación estrecha entre lo público y lo privado se dé también en México. Y, por tanto, desde aquí, desde la Delegación de la Unión Europea en México, desde Bruselas, estamos a disposición para organizar esas conversaciones que nos permitan identificar los proyectos y las inversiones que son aquellas que van a llevar
a ese objetivo de política pública. Digo el 38%, pero puedo decir el de recoger 500.000 toneladas de sargazo, que todo el mundo piensa que es una historia que me he inventado yo para viajar al Caribe, que también es verdad, pero en realidad es un problema que no se va a resolver si no hay una inversión privada. Esa cadena de valor no se va a generar porque lo diga la presidenta Sheinbaum y la presidenta van der Leyen. Se va a generar porque hay unos empresarios que arriesgan su cuenta de resultados para un objetivo, pero el arranque necesita que haya una clara concienciación pública y creo que eso es lo que estamos intentando hacer. Gracias Félix. Por favor, bajen el aire acondicionado, no se nos vaya a congelar el director del European Global Gateway. Me has puesto en bandeja la pregunta para Paco Cervantes, porque hoy no podemos hablar solamente, Paco, de importaciones y exportaciones. Hoy piezas y componentes se ensamblan en una cadena de producción planetaria. Entonces, la pregunta, cogiendo rápidamente el hilo de lo que nos decía Félix, es cómo puede el empresariado mexicano liderar o impulsar el fortalecimiento de las cadenas de valor con la Unión Europea. Hay muchas. Déjenme empezar por las herramientas, porque en este nuevo orden comercial y digital, hoy la inteligencia artificial juega un papel importantísimo. Y México ya estamos adoptando ese nuevo lenguaje de inteligencia artificial en el orden del encadenamiento productivo, sobre todo a la eficiencia. Pero también los instrumentos financieros, que hoy el BID, hay que reconocerlo, tiene una apertura diferente a la que tenía algunos años el Banco Mundial. Y digo, por desgracia, y es algo que en México no hemos podido superar, que la banca de desarrollo, principalmente las pymes, no tiene esa capacidad. Y sí tenemos que superar eso, y la banca privada ya está tomando un rol más activo en la parte, sobre todo, a los pymes. Y es uno de los temas que estamos, el tema de la financiación, es uno de los temas que hemos estado presionando, insistiendo, para que el encadenamiento pueda ir más rápido. Pero también el instrumento del talento, la educación, la capacitación, que ahí, como lo decíamos, con Alemania hemos trabajado mucho en educación dual, con la GIZ, que además financian los proyectos de capacitación, y eso ha ayudado mucho, porque ante este nuevo talento, este instrumento de la digitalización, se necesita un talento capacitado y especial. Y hoy ya estamos también adoptando estas herramientas para que podamos mejorar y sobre todo ir a la velocidad que lleva el crecimiento comercial, y sobre todo con los sentidos social y de medio ambiente. Y hoy México con el plan México adopta todo eso. El Plan México, déjenme decirles que es un proyecto que desde la campaña de la presidenta Sheinbaum impulsó, y fue la primera acción cuando ella asume la presidencia, de presentar el Plan México, y lo resalto porque nosotros, siendo México una economía tan importante y sobre todo en manufactura, no podía ser que no tuviéramos una política industrial. Y el Plan México se traduce en una política industrial que abarca todos estos renglones que hemos venido comentando, ¿no? Es una visión, una nueva visión hacia adelante en este nuevo orden comercial, y además aprovechando todo por lo que le llamamos el nearshoring, porque sí tuvimos pues vamos a llamarle una producción exterior que a todo el mundo nos afectó, y hoy todo el mundo está tratando de hacer regionalmente su reacomodo comercial para que sus contenidos nacionales vayan subiendo. Y para hacer esto, todos estos instrumentos son parte importante, porque con un instrumento que falle de estos, no, por ejemplo, el de financiamiento, el de talento, hoy con la inteligencia artificial, pues no vamos a estar listos para competir a nivel global. La competencia, por supuesto, cada vez es más agresiva,
entre otros países, ¿no? Va muy rápido la tecnología y el que se quede tantito atrás va perdiendo escalones en esta nueva era comercial. Muchas gracias, Paco. Antonio, es decir, por la propia dinámica de las relaciones comerciales de inversión entre México y los Estados Unidos, está claro que ha sido siempre su socio principal. Estábamos hablando un poco de estabilidad, predictibilidad, y bueno, un día el presidente de los Estados Unidos no le gusta lo que le está pasando a su amigo Bolsonaro en Brasil, introduce un arancel del 50%. Ahora se está especulando con que España puede recibir un arancel adicional del 5% como consecuencia de algún posicionamiento sobre la contribución a los gastos de defensa en el marco de la Alianza Atlántica. Es decir, ¿crees que este acuerdo Unión Europea-México puede de alguna manera ser un elemento que pueda intensificar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y México? ¿Y qué pueden hacer los empresarios españoles? Y como ha sido tan escrupuloso en el respeto del tiempo, me gustaría preguntarte, ya que Paco hablaba hace un momento del Plan México, ¿en qué medida España y la Unión Europea, España como principal inversor europeo, pueden contribuir a los objetivos estratégicos del Plan México? Y en qué medida, cuando hablo de España, me refiero naturalmente, en este caso y en tu caso por la representación que ostentas, a los empresarios españoles. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que evidentemente se necesita tener aliados comerciales diversificados en el mundo en el que vivimos. No voy a hacer referencias a la dialéctica y a la táctica del vecino del norte, pero sí es cierto que requerimos socios confiables. Entiendo, y así lo demuestra, que la Unión Europea y México son socios confiables. Nosotros tenemos unos valores que coinciden con los de México, vía humanismo, y además tenemos complementariedad en varias de las cadenas de producción. Por lo tanto, hace falta tener una alternativa y no depender solo del mismo lugar. Yo no quiero hablar del vecino del norte, pero sí puedo decir, y permítanme esta reflexión, que sí es el primer inversor en México de manera notable. Pero si lo miramos en términos relativos, si lo miramos en términos de esfuerzo que hacen las empresas, España es el segundo inversor, pero la economía española es 15 veces menor que la de Estados Unidos. Pero España está a 9.000 kilómetros con un océano de por medio sin 3.000 de frontera. Si es en términos relativos, igual el primer inversor en México tenía otro nombre y se llamaba España. Si es en términos de esfuerzo de la PYME y de la empresa española. Aquí se han citado datos. También hay más inversiones previstas españolas en los próximos tiempos que demuestran la confianza en el país. 5.000 millones de dólares de BBVA, 4.000 millones de Cox Energy, 2.000 millones de Banco Santander. Lo que hacen es que sí creemos en el país y en esta relación que tú comentabas. A ver, dentro de esa complementariedad, lo que querríamos es apostar más por el Plan México nosotros. Entendemos que el Plan México es una buena iniciativa, que va a dar más oportunidades en diferentes sectores. La empresa española, la empresa europea, ya está situada en México en sectores como el financiero, que es el mayor financiador de pymes del país, son la banca española. La empresa europea está situada en el ámbito de la energía especialmente limpia. La empresa europea y española está en la digitalización y la empresa española y europea está esperando a esa actualización formal del tratado para poder aún invertir más. El compromiso es clarísimo, como decía al principio, y no podemos olvidar tampoco que la relación con Europa no puede verse como sustitutiva de Estados Unidos. Eso es imposible, no sería posible. Pero creo que la interpretación que hay que hacer es de un complemento estratégico que refuerce la competitividad global de México y, por lo tanto, nuestras empresas y, por lo tanto, nuestro papel activo en este país. Las empresas lo que pedimos para seguir apostando a México, que lo vamos a hacer, pero aún más, sería claridad, especialmente en algunos sectores y regulaciones, ámbito energético, temas de posibles conflictos en los tribunales, asuntos relacionados con la seguridad jurídica. Eso lo que haría es detonar aún más la inversión. Pero la relación es lo suficientemente fuerte
con el suficiente grado de implicación, que yo creo que estamos en un momento, y aprovechando este foro, que debemos dar un salto. Debemos dar un salto de ser un gran inversor en México a abrir la puerta a un mayor comercio, para que haya alternativa para la empresa mexicana que exporta y para que haya una cadena de valor con mucho mayor profundidad, además de la magnífica del sector del automóvil o el aeronáutico. Entonces, yo lo que haría aquí para cerrar mi intervención es animar a que profundicemos en aquellos que más necesitan la ayuda de las administraciones públicas para modificar su cadena de valor, a las pymes. Abramos las puertas de Europa, en mi caso empezando por España, que es una puerta natural, a las empresas mexicanas que exportan. Hagamos más fácil a la pequeña y mediana empresa europea estar en las cadenas de producción mexicanas, unidas a las grandes industrias que están dando valor a este país. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Johannes, ¿qué espera el empresariado alemán de este acuerdo? Bueno, como ya expliqué en la respuesta a la primera pregunta, la presidencia alemana es muy industrial, muy marcada por la industria manufacturera. Lo mismo vale para la estructura de la exportación alemana hacia México y, por lo tanto, el acuerdo actual ya garantiza en gran medida y para muchas empresas ya el acceso al mercado mexicano. En términos sectoriales, el nuevo acuerdo abre oportunidades en el sector agroalimentario, esto ya lo hemos escuchado. No es realmente un sector particularmente fuerte en Alemania, si bien habrá una participación mayor también en este sector. Creo que el interés de países como España, Francia, Italia de abrir esta puerta es más marcado, supongo. Lo que sí es un aspecto importante, más allá de los aspectos sectoriales, son las nuevas posibilidades de acceder a licitaciones de los estados, licitaciones que se realizan a nivel de los estados de la República. Ahí seguramente habrá una participación activa por parte de las empresas alemanas. Lo que también merece un aplauso, y creo que sí es en términos generales, no solamente desde una perspectiva alemana, es la reforzada protección de la propiedad intelectual, porque también aquí hay a veces problemas de productos copiados, entonces ahí tener una posición más firme creo que es algo positivo. Y finalmente, para darle un poquito la vuelta a la pregunta, me imagino que aquí la gran mayoría del auditorio representan empresas o organizaciones mexicanas y claro, y obviamente, cuando sino ahora es el momento de diversificar la exportación, que de momento está todavía muy enfocada en Estados Unidos. En la lógica de la reciprocidad, el acceso al mercado europeo también para productos agroalimentarios mexicanos se abre y ahí Alemania, siendo el país más grande de Europa y el más receptivo, creo que sí es un país interesante también para la exportación mexicana en ese sector. Somos una cámara bilateral, no solamente apoyamos a las empresas alemanas con interés en México, sino también en la otra dirección. Y ahí pienso vale la pena comentar el gran papel que tendrán o tienen en principio las ferias internacionales en Alemania, también en España, en Francia, para abrirse mercados nuevos, no solamente el europeo, incluso más allá de esto. La internacionalización de la oferta exportable mexicana podría pasar en buena medida a través de estas herramientas y pienso que podríamos apoyar en esto. Productos mexicanos son muy bienvenidos en Alemania. México cae bien en Alemania, para decirlo así, no solamente en el sector agroalimentario. Hay oportunidades. En ese contexto, tengo que decir, lamento que ya no existe un ProMéxico, que en este momento sería muy deseable y muy necesario para darle el empujón necesario a través de una promoción más proactiva también por parte del gobierno federal. Los estados están asumiendo en buena medida este papel, pero creo que sí es una oportunidad también, a lo mejor a mediano plazo, a pesar de la austeridad, de repensar esta idea de ya no contar con una tal agencia de promoción. Gracias.
Gracias, Johannes. Laura, como Banco de Desarrollo, ¿qué le pediríais al Gobierno de México, a las autoridades del Gobierno de México y a las instituciones europeas para aprovechar sinergias y tener un mayor impacto en el país? Y segundo, ¿cuáles son los planes de colaboración que estáis considerando entre vuestra institución, vuestro banco y el European Global Gateway? Bueno, muchas gracias. Creo que sería muy desagradecido de nuestra parte hacer pedidos al Gobierno de México y al sector privado acá en México, porque realmente desde la asunción de la presidenta Sheinbaum hemos tenido una relación muy estrecha con muchos sectores y estamos muy agradecidos. También con el sector privado estamos ampliando muchos ámbitos de colaboración, pero ya que se viene casi Navidad, se viene pronto, vamos a hacer pedidos a Papá Noel. Y bueno, una es seguir ampliando los mecanismos de coordinación interinstitucional donde se faciliten la entrada de actores, ¿no? Por ejemplo, europeos, pero también otros actores clave en sectores estratégicos, ¿no? Como pueden ser energías limpias, como había mencionado, infraestructura, logística y digitalización. Creo que esos mecanismos son importantes de coinversión público-privada y creo que hay todavía espacio para seguir creciendo en ese ámbito y como banco también queremos apoyar esos procesos. Y a las instituciones europeas, que están aquí representadas varias, ahí veo a IAFD también y otros que hemos colaborado mucho tiempo, sigan brindando el apoyo técnico y financiero para impulsar mayor inversión, que se necesita mucho para impulsar el Plan México, especialmente inversión privada, para crear marcos regulatorios clave, como por ejemplo la cooperación técnica de $1 millón de la Unión Europea que dio apoyo a inversiones sostenibles a gran escala en mercados de capital mexicano, que fue una cooperación que fue aprobada en 2024. La señalo porque este tipo de cooperaciones técnicas no reembolsables impulsan la participación empresarial europea en licitaciones mexicanas y facilitan el acceso a garantías e instrumentos de blended finance para realizar proyectos importantes en el país que se necesitan tanto. En cuanto a los temas que traemos con el Global Gateway, el BID ya ha identificado algunas y ha tenido conversaciones, nos hemos juntado en un par de oportunidades con Alessandra Frontoni, que ahora veo que no ha podido estar en esta sesión, pero hemos conversado con ella en sectores como por ejemplo de energía renovable, finanzas sostenibles, que es algo que hemos venido ya trabajando cercanamente, como sectores prioritarios para colaborar con DG INPA en la agenda de inversiones Global Gateway. Y desde el BID reitero nuestro interés en establecer alianzas con empresas europeas del sector energético, especialmente a través de BID Invest y en el modelo que les compartía que tenemos nuevo, que es Originar para Compartir, donde ponemos capital financiero del banco del BID Invest, pero ampliamos el espacio para que muchos otros puedan colaborar en este espacio. Y este modelo puede incluir inversionistas privados, por ejemplo, DFIs europeas, inversionistas de impacto europeos, sponsors y clientes europeos, para poder así no estar empujando el barco desde una sola arista, sino tratar de empujar el barco en sectores grandes, estratégicos, importantes en México, todos juntos. Así que ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Me dirijo a Victoria, a la que agradezco su presencia esta mañana con nosotros y su paciencia, porque hemos tenido que cambiar el orden de las intervenciones como consecuencia de la disponibilidad de Paolo Garzotti en Bruselas. Así que, Victoria, yo te preguntaría, estamos hablando de cómo mejorar y atraer inversión a México, cómo este acuerdo puede ser un vector que pueda facilitar un acuerdo de libre comercio las inversiones, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es el aporte concreto del acuerdo global que podría facilitar este propósito de atraer más inversores europeos a México? Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores. Es en cierta medida
lujo de estar el último interveniente porque ya se habló de mucho, entonces intentaré de hacer 3 o 4 puntos en aportar. Primero, me parece que este acuerdo es un señal fuerte de que en un mundo cambiante con mucha incertidumbre, México y la Unión Europea apuestan a un comercio abierto, un comercio basado en reglas, y estamos apostando en eliminación de aranceles. Entonces, en ese sentido, este acuerdo global modernizado es un marco que va a proveer a las empresas con la necesaria seguridad jurídica, reglas claras, previsibilidad y transparencia, que son criterios esenciales para empresas cuando están contemplando inversiones, y en ese sentido va a ser un marco para poder desarrollar actividades en todas estas nuevas áreas que fueron identificadas como la transición digital, como el desarrollo sostenible y otros. Puntualmente y también en respuesta a lecciones aprendidas de los 25 años que tuvimos el acuerdo global, y un elemento sumamente importante que subrayó Francisco, que mencionó Pablo, es abrir la cancha a las pequeñas y medianas empresas, a facilitarles el uso de este instrumento que a lo mejor en el pasado no han explotado suficientemente, pero sí son la columna vertebral tanto de la economía en la Unión Europea como en México. Entonces será esencial de abrirles este instrumento. Tercero, y esto también una lección aprendida, pero también un compromiso mutuo de México y la Unión Europea de facilitar el uso de este acuerdo, es que se prevé una simplificación muy considerable de reglas y prácticas aduaneras y una armonización regulatoria a través del acuerdo, puntualmente en sectores que, como lo mencionó Johannes, también son de mayor interés para el acuerdo y para las relaciones bilaterales, como la automotriz, los productos farmacéuticos o vinos y bebidas espirituosas. Y el acuerdo, como lo mencionó el presidente de la Fundación, va a tener un aporte muy significativo en la modernización de las reglas de protección de inversiones. En ese sentido, el acuerdo va a reemplazar los 14 acuerdos o tratados bilaterales de inversión que existen hoy en día entre varios países de la Unión Europea y México. Va a modernizar las reglas, va a dar una protección sólida a los inversores, pero al mismo tiempo garantizar plenamente el derecho del Estado anfitrión de inversiones a regular en el interés público. Y una novedad también es que se va a aplicar a través de un sistema de tribunales de inversión, que es un mecanismo judicial permanente y que va a dotar o resolver las disputas de manera independiente e imparcial, que es también un aporte mayor. Entonces, lo que quería subrayar para ir cerrando es que el Acuerdo Global Modernizado es una herramienta, es un instrumento para facilitar el comercio, que somos muy contentos de haberlo negociado, y agradecemos a México, y como lo mencionó la subsecretaria, esperamos que lo vamos a poder firmar pronto, pero es solo papel. Lo que es importante es que las empresas que ustedes representan, que el sector privado saca provecho de este acuerdo, porque así que le vamos a dar vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. La verdad es que ha sido muy interesante poder